Hola, ¿cómo estás? Yahweh nuestro Eloha te bendiga. En nombre de nuestro Abacados, Yahweh Sabaoth, de su majestad nuestro rey Yahshua Hamashia, y del pueblo Kadosh, te doy la más cordial bienvenida al canal de Yahweh, Israel del Sur, en YouTube. Y hoy vamos a continuar con la serie. Mi nombre es David Ben Abraham y hoy voy a estar dándole continuidad a la serie La vida ocultada de Yahshua Nazareno. Tratamos de ir descubriendo el verdadero Mashiach, el Mashiach de Israel, el Mashiach judío, y comprendiendo este Mashiach judío, vamos a ir también separándolo de una figura que fue progresivamente creada. Fue progresivamente creada con el objeto de crear una religión. Y esa religión se fue creando con intereses de poder e intereses económicos. Y lo vamos a ir descubriendo en la medida que vamos haciendo análisis crítico de los evangelios, de las epístolas, del Apocalipsis. Vamos haciendo lo que se llama crítica textual, la crítica textual, y vamos revisando bajo análisis crítico las escrituras. Y vamos a descubrir muchísimas cosas vamos a ir descubriendo, y va brotando la figura del verdadero Mashiach. Parte 11. Vamos primeramente a unas palabras de oración. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, bendito eres, oh Yahweh, soberano de los cielos y de la tierra. Padre mío, te pido, Señor, que en estos momentos, con tu Espíritu Santo, Ruach HaKodesh, Señor, me guíes en la exposición de este tema, Señor, que ayudes, Padre, al oyente a ir descubriendo a tu Hijo, al Mashiach de Israel, al Rey elegido por usted, Padre, para gobernar a su pueblo, Señor, cuyo reino no tiene fin, porque dice bien claramente la profecía: reinará sobre la casa de Israel para siempre y su reino no tendrá fin. Así que, Padre bendito, le pido, Señor, que usted pueda abrir la mente del oyente, su alma, su corazón, Señor, de manera que la verdad lo ilumine, Señor, despierte la conciencia y también, Señor, pueda comprender su voluntad y pueda comprender su propósito, Señor, al traer su Mashiach a la tierra. Gracias, Padre, por su nombre santo Yahweh Sabaoth y por el nombre santo Yahshua. Amén. Bien, ok. El tema que estamos tratando ahorita sobre Yahshua Hamashia, en la parte 10, enlazándonos con la parte 10, es el reino anunciado por Yahshua Hamashia. ¿Dónde es? ¿Es un reino en el cielo? ¿Es un reino en la tierra? ¿Es un reino futuro? ¿Es un reino presente ahora mismo? ¿Es para entrar en el futuro o es para entrar ahora? ¿Cómo es ese reino? ¿Cómo es? Ahora, para también ir comprendiendo esto, tenemos que ir comprendiendo también la mente del evangelista. Los que hicieron los evangelios, que es los primeros documentos que nos sirven a nosotros como de fuente de información. El primero de todos los evangelios, aunque están colocados Mateos, Marcos, Lucas y Juan, sabemos que el primero de todos ellos es Marcos, el más antiguo, y fue escrito aproximadamente el año 70. Estamos hablando de casi 40 años
casi 40 años después de la muerte de Yahshua HaMashiach. Imagínese usted. Y luego le sigue Mateo, luego le sigue Lucas, y el último es Juan, aproximadamente el año 100, 95 al 100. Imagínese usted el tiempo después, posterior a la muerte de Yahshua HaMashiach. Ahora, ¿qué tratan los evangelistas de hacer con estas escrituras, con estos documentos? ¿Qué es lo que ellos tratan? Ellos tratan de probar, demostrar. Por una parte, estoy hablando de los sinópticos serían los primeros tres, que se diferencia del otro, del de Juan, que no entra dentro del número de los sinópticos. Sinóptico quiere decir que tienen una misma visión. ¿Quiénes tienen una misma visión? Marcos, Mateo y Lucas. Porque ellos tuvieron un documento por delante del cual se copiaron, que es aceptado como el documento Q o Evangelio Q. Bien, ellos tratan de demostrar en un principio, que Yahshua Nazareno es el Mashiach prometido a Israel, del linaje, de la descendencia por la sangre y por la carne de David. Eso es lo primero que tratan, de que el pueblo de Israel acepte que Yahshua Nazareno es el descendiente de David por la carne, y por lo tanto es el heredero del trono de Israel, por lo tanto es el rey de Israel, y por lo tanto es a quien le corresponde levantar el reino, restaurar el reino de su padre David en Israel. Eso es lo primero que tratan de demostrarle al pueblo y a las autoridades judías, para que acepten a Yahshua Nazareno como el Mashiach. Pero lo hace Matillahu, lo hace presentando una genealogía cuyo último eslabón es José. El último es José, no Yahshua. Entonces ahí está claro que esa es la genealogía de José, está claro que es la de José. Pero el evangelista se mete en un gran problema porque él, al mismo tiempo que trata de probar la descendencia biológica de Yahshua por medio de David, trata de probar esa descendencia de David, esa descendencia biológica, pero al mismo tiempo tiene un gran conflicto, que es cómo probar que no tiene padre humano, y que es hijo de Yahweh mediante un nacimiento milagroso, y por lo tanto no es un ser totalmente humano, sino un ser parte humano y parte divino. Pues es un ser que vino del cielo y encarnó en un cuerpo humano, sin intervención humana. Entonces esto choca, por supuesto, con la descendencia biológica del rey David. ¿Por qué? Porque en el Israel del que estamos hablando, que es una nación que se rige por un ordenamiento jurídico, no se acepta un Mashiach descendiente de David que no pueda probar que es descendiente de David mediante una genealogía que tenga un padre humano. Entonces ahí tenemos ese problema. Ok. En cuanto a las dos genealogías, que mucha gente está esperando, bueno, ¿cuál es la verdadera de las dos genealogías? Las dos finalizan con Yosef, las dos. O sea, las dos son genealogías de José. De acuerdo a el problema que tenemos de la maldición de
que recae sobre Joacim, de que nadie se va a sentar en su trono, y que eso afecta a Jeconías, uno de los que aparecen en la cadena genealógica. A Jeconías lo afecta. Entonces Jeconías, ninguna persona descendiente de Jeconías puede ser heredero del trono de David, porque quedaron excluidos. Ninguno se sentará en el trono. Entonces Yahshua HaMashiach no se sentaría en el trono si es descendiente de Jeconías. Hay algunas personas que dicen, no, lo que pasa es que hubo un arrepentimiento de Joacim y se levantó la maldición, la sentencia de Yahweh sobre Joacim, y lo que afectaba a Jeconías, eso fue totalmente perdonado. Pero hace falta algo, porque en una nación las cosas hay que demostrarlas con una ley, una alajá, una ley. Si no hay una ley, un artículo de ley donde hay una revocatoria, mientras no haya la revocatoria por escrito, no hay forma de probar. Y además tiene que ser probado con el testimonio de más de uno, no solamente de uno, sino de más de uno. No existen los testimonios, porque como dice Yahshua HaMashiach, el testimonio de 2 hombres es verdadero. Y como dice el rabino Shaul, por la boca de 3 testigos se decidirá todo asunto. ¿A dónde están los testigos de que eso fue levantado? No lo hay. Ahora, la otra genealogía no nos presenta por Joacim, ni no nos aparece Jeconías, sino que nos aparece es Natán, hijo también de David. ¿Hay algún inconveniente con Natán? Que yo sepa, hasta ahora no lo hay. Entonces sería más aceptable, sin yo asegurar de que esa sea la inspirada, pero sería más aceptable la genealogía de Lucas, si José es el padre de José, como se creía, como dice allá, según se creía, dice allá en Lucas. Y que también lo confirman en la sinagoga cuando dicen, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No están acá sus hermanos y sus hermanas también? Entonces, bueno, ok. Entonces, entramos ya, finalizando, puntualizando. Ya tenemos un Yahshua que vamos a aceptar provisionalmente en esta investigación, en este estudio, en este análisis. Vamos a aceptar que sí era hijo de José, que sí viene por la genealogía de David, para que se cumpla la profecía hecha con juramento de que de la descendencia de David vendría el Mashiach. Vamos a aceptarlo provisionalmente mientras vamos viendo, mientras vamos desarrollando el tema. Ahora este Mashiach se presenta en Israel. Se presenta a Israel anunciando la inminente llegada del reino. Y entonces, ¿dónde vamos a conseguir en el Nuevo Testamento? Que después vamos a explicar por qué llegó a llamarse Nuevo Testamento, en qué fecha comenzó a llamarse Nuevo Testamento, de qué manera llegó a ser Nuevo Testamento, para entender si es verdaderamente un Nuevo Testamento. Eso tenemos que hacerlo. Bien, por eso es muy interesante que sigas esta serie si quieres crecer en el conocimiento. Vamos a comenzar. Para entender este reino tenemos que irnos a el Evangelio según Matillahu, y vamos a ver cómo Matillahu recoge en su Evangelio la forma como Yahshua entendía el reino anunciado por él. ¿Cómo lo entendía? O sea, cómo lo entendía significa cuándo sería, dónde sería, quiénes formarían parte de ese reino, cómo sería la forma de ese reino, cómo se entraría en ese reino, de qué manera se entraría.
Esto lo recoge Matillahu en su evangelio, en su obra, en el capítulo 13, que son parábolas del reino de Yahweh. Comparaciones, formas de comparar el reino que ayudan a comprender su forma, el tiempo en que sería establecido y la forma de encontrarlo y de entrar en él. Parábola del sembrador. Aquel día salió Yahshua de la casa y se sentó junto al mar. Próximo vídeo hablaremos de la casa y junto al mar, su ubicación. Y se le juntó mucha gente y entrando en la barca, lo que presupimos es que es Capernaum, casa de Pedro, donde había establecido su residencia, y toda la gente estaba en la playa y les habló muchas cosas por parábolas diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol y se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual 100, cual 70 y cual 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Qué bien, ¿no? Parábola del sembrador. Ahí finalizó la parábola del sembrador. Ahora, el propósito de las parábolas. ¿Vio? ¿Qué era lo que sembraba el sembrador? ¿Cuál era la semilla que sembraba el sembrador? Esto lo vamos a conseguir un poco más claro en la parábola del trigo y la cizaña. Luego tenemos anteriormente que revisar la explicación que él da a esa parábola del sembrador, para después irnos al del trigo y la cizaña. Vamos a ver el versículo 18. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Oíd la explicación, porque son símbolos, y él va a explicar los símbolos. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Lo que fue sembrado en su corazón. Aquí vamos a finalizar este vídeo para dejar lo próximo, lo que falta para el próximo vídeo. Si alguno oye ¿la palabra de qué? La palabra del reino, y no le entiende. De hecho, yo vivo hablando palabras del reino y son muy poquiticos los que logran entender la palabra del reino. Cuando estamos hablando del reino, estamos hablando del gobierno de Yahweh, de su nación, de la nación santa. Pero la gente no lo entiende porque le han dicho que el reino es allá en los cielos y que es algo futuro, y vamos a descubrir que no es así. Cuando alguno oye la palabra del reino y no logra entenderla, no comprende el reino, no logra comprender el reino, viene el malo, que es Hasatán, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Pero en ese caso no es en el órgano cardíaco, no. Porque el corazón en ese contexto es la mente. Por eso dice, del corazón salen los malos pensamientos. Yahshua dice, del corazón que sale los malos pensamientos. Entonces, ¿dónde está el corazón? El corazón está aquí, en ese contexto. Esto es lo que se entiende como corazón. Entonces, arrebata lo que fue sembrado en el corazón. ¿Qué fue sembrado en el corazón? La palabra del reino. Entonces, Yahshua HaMashiach es el sembrador que va sembrando en la mente de todo un pueblo, va sembrando la palabra del reino. Esa es la semilla del sembrador. El sembrador salió a sembrar y sembró en 4 corazones, en 4 tipos de mentes.
En 4 tipos de mente sembró. ¿Qué sembró? Sembró la palabra del reino. Pero hubo mentes que no fueron capaces de entender la palabra y por lo tanto la palabra fue infructuosa, no produjo ningún tipo de fruto. Y luego vamos a hablar del fruto de la palabra del reino. Entonces, ¿has escuchado tú la palabra del reino alguna vez en tu vida? Pues si no has escuchado la palabra del reino, entonces no conoces el evangelio. Porque la buena noticia es precisamente la palabra del reino, es la buena noticia que trae Yahshua HaMashiach a Israel y que la va llevando ciudad por ciudad, aldea por aldea. Vamos a seguir explicando el reino de los cielos, el reino de Dios, cómo lo comprendió, cómo lo comprende Yahshua HaMashiach, cómo lo enseñó Yahshua HaMashiach, cómo lo entendieron sus oyentes. Vamos a entender eso a través del análisis, de la crítica textual y del análisis de los textos bíblicos, donde vamos a estar citando la historia y donde vamos a estar citando también los manuscritos más antiguos, el Códice Sinaíticus y el Códice Vaticanus. Será hasta una próxima oportunidad. Que Yahweh te bendiga. Gracias por suscribirte y activar la campanita para que te llegue el próximo vídeo de esta interesante serie. La vida ocultada de Yahshua Nazareno. Bueno, bien, solamente te doy también las gracias por visitarnos en nuestras redes sociales Israel del Sur, en Facebook, en Twitter, en Instagram. Mucha gente comunicándose, pidiendo la bandera Kadosh, el mapa Kadosh, para colocar la bandera en sus perfiles de Twitter, de Instagram, de Facebook y de WhatsApp. Entonces tú también puedes escribirnos rápidamente a nuestro número de WhatsApp 0424-255-7182 y pedir la bandera Kadosh, la bandera de la nación santa que Yahweh está levantando en estos momentos en América a través de este David ben Abraham. Entonces, mis queridos hermanos y hermanas, también quiero darle las gracias a toda la gente que está participando con sus comentarios. Mucha gente hace, la mayoría, mire, es raro conseguir un comentario negativo en los vídeos. A mí me llega uno de vez en cuando me llega un comentario negativo. Pero la mayoría de las personas están a la expectativa sobre este milagro, esto que está ocurriendo ahorita en América, del levantamiento del reino, de la construcción del reino de nuestro amado Yahshua HaMashiach. Y la gente, todo el mundo diciendo, no, yo me cambio del modelo francmasónico al modelo de Yahweh. Entonces, gente que se está involucrando, gente que está participando, gente que está apoyando con sus ofrendas, con sus diezmos. El que siembra en el reino de Yahweh no pierde su recompensa. Así es que si quieres apoyar este trabajo que procura llegar con el conocimiento, con la luz del conocimiento a más de 30 millones de personas, entonces comunícate con nosotros a nuestro número de WhatsApp 0424-255-7182. Bendición sacerdotal. Yahweh te bendiga y te guarde. Amén. Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti. Amén. Yahweh alce sobre ti su rostro. Amén. Tenga de ti misericordia. Amén. Y ponga en ti Shalom. Hasta una próxima oportunidad. Te amo mucho. Besos y abrazos santos. Shalom ubrajot, paz y bendiciones. Que Yahweh nuestro Abacados te bendiga. Aquí estoy nuevamente. Tu hermano, David ben Abraham. Ese es ahora mi nombre. Para una misión. Y aquí estoy con el tema, con la serie La vida ocultada de Yahshua Nazareno. Estamos en la parte 12 y estamos en el reino anunciado por Yahshua HaMashiach. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, bendito eres, oh Yahweh, Padre celestial, soberano Señor de los cielos y de la tierra.
Te pido, Padre, brevemente, que me guíes con tu Ruach HaKodesh, Señor, en la exposición breve de este tema. Amén. Bien, y estábamos ahora en el capítulo 13 de Matillá, y entonces estábamos viendo la interpretación de la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino, aquí se habla de todas las palabras, sanidad divina, palabra de exhortación, aquí se habla de palabra de prosperidad, el evangelio de la prosperidad, aquí se habla de la muerte, la resurrección de Yahshua HaMashiach, se habla del arrebatamiento de la iglesia, del rapto. Eso lo vamos a explicar, todas esas cosas. Muchas cosas no son así como la gente las está pensando y van a descubrirlas, ¿no? Se ha mantenido bajo el engaño a la gente durante siglos. Van a descubrir muchas cosas, muchas falsedades van a caer por tierra y muchas verdades van a salir a la luz en el análisis de las Escrituras. Entonces la palabra del reino, ¿a dónde predican el reino? ¿A dónde enseñan el reino acá? ¿En qué iglesia enseñan el reino? No, nada. El reino no es anunciado. Y entonces la gente vive toda eternamente en el antirreino, y no comprenden el reino. Y aquí vamos a saber cómo es, dónde es y cuándo es, y cómo entrar en él. Cuando alguno oye la palabra del reino y no le entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Ese es el que fue sembrado junto al camino. ¿No comprendes la palabra del reino? Si no la comprendes, simplemente pues el malo te arrebata lo que te llegó y te quedas sin nada. Junto al camino te quedas, junto al camino. Junto al camino, ¿por qué? Porque no estarías ni siquiera en el camino. El camino son los mandamientos de Yahweh. Ese es el camino de Yahweh. Sus mandamientos son su camino. El camino angosto. Y el que fue sembrado entre pedregales, este es el que oye la palabra. ¿Cuál palabra oye? La misma palabra del reino. Oye la palabra del reino, porque es lo que está anunciando y es lo que está enseñando Yahshua HaMashiach, ciudad por ciudad, aldea por aldea. Él está enseñando sobre el reino. Esa es la palabra que él está llevando. Es lo más importante. Lo que ha ocurrido, querido, querida, es que la figura de Yahshua HaMashiach, sus milagros, sus sanidades, sus liberaciones, su carisma, su amor, han eclipsado su mensaje y la gente se ha centrado más en el mensajero que en el mensaje. Entonces el mensaje ha quedado ocultado por la figura del mensajero. ¿Y qué es lo que salva? Lo que salva es el mensaje. Esto lo vamos a descubrir más adelante, donde dice que Yahshua HaMashiach fue instrumento de Yahweh. Instrumento para traer salvación. Lo vamos a descubrir más adelante. Ustedes van a ver. ¿Y de qué manera traer salvación? Con la palabra del reino. ¿Yo? Ok. Este es el que oye la palabra y al momento la recibe con goce. Bueno, esto ocurre a cada momento. Llega gente, mire, hermano David, oye, qué gozo tengo. Mire, no entro de gozo en mi cuerpo con estas palabras y yo soy capaz de dar la vida. Yo lo doy todo por esa palabra, por ese reino. Ya lo entendí ya. Y al poco tiempo los busque, ya se fueron, se desaparecieron. ¿Por qué se desaparecen? No llegan a asumir. ¿Por qué? Es lo que está hablando Yahshua HaMashiach, las personas que reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción, o persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. ¿Cuándo viene qué? Cuando viene la aflicción. La aflicción.
¿Cómo podemos nosotros entender esta aflicción, esta persecución? Porque la palabra del reino predicada en el antirreino es un desafío. Es un desafío. Es oposición al antirreino. Entonces, cuando Yahshua HaMashiach comienza a predicar el reino, el primero que reacciona es el antirreino. ¿Y quién era el antirreino allí? Las autoridades judías. Las autoridades judías y romanas constituían el antirreino, que inmediatamente iniciaron la persecución que trae la aflicción. La persecución por causa de la palabra del reino. ¿Por qué? Porque el antirreino no quiere la presencia del reino. Porque el antirreino es el reino de Satanás. Y predicar el reino de Yahweh en el reino de Satanás, por supuesto que genera la persecución. Y con la persecución viene la aflicción, y la persona que recibió la palabra con gozo, bien, gracias. Si te he visto, no te conozco. ¿No? Entonces, allí tenemos eso. Luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos es aquel que oye la palabra. ¿Cuál palabra? La palabra del reino. Pero el afán de este siglo. ¿Qué significa la palabra siglo? Significa el sinónimo de siglo es mundo. Y mundo es lo que se dice en latín, seclorum. Seclorum. Mundo es el ordenamiento global. Desde lo profano. Y que ese ordenamiento tiene cosas muy, pero muy deliciosas, muy sabrosas, pero que son pecado, o sea que son infracción contra las leyes de Yahweh, y habría que renunciar a ellas por causa del reino. Por causa del reino habría que renunciar a esas cosas. Entonces dice, el que es sembrado entre espinos es el que oye la palabra del reino, pero el afán de este siglo. Toda esta vanidad, toda la vanidad, toda la ilusión engañosa, mentirosa de ese ordenamiento, ¿no? El engaño de las riquezas, corriendo detrás de la ilusión de las riquezas, ahogan la palabra, la ahogan. O sea, la palabra queda inoperante. Ellos siguen metidos en sus negocios. Ellos siguen esclavizados de las añadiduras. Ellos siguen esclavizados de las cosas materiales, buscando con afán lo que el reino les promete como añadiduras. Buscad primeramente el reino de Yahweh y su justicia, y todo esto que ustedes están buscando vendrá por añadidura. Pero no. El afán de la riqueza, el afán de la búsqueda de las añadiduras, echa para un lado el reino y la palabra del reino. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra del reino. Tenemos que saber eso. Entiende la palabra del reino. Ahora, si entiende la palabra del reino, es que entiende el reino. Entiende el reino. Como lo entiende, entonces no solamente llega a asumirlo, sino que el reino se le convierte en una necesidad imperiosa. Y entonces hace el esfuerzo por levantarlo, por construirlo. El esfuerzo físico, el esfuerzo material, el esfuerzo intelectual por ver nacer el reino de Yahweh. Eso es lo que se llama dar fruto. ¿No? Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra del reino y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Aquí tenemos la forma como Yahshua HaMashiach entiende el reino sembrado a través de la palabra, sembrado en la mente, sembrado en el corazón del pueblo. Bendito sea el nombre santo de Yahweh Sabaoth. Bueno, será hasta una próxima oportunidad.
suscríbete y active la campanita para que te venga el próximo vídeo y contáctanos al 0424-255-7182. Será hasta pronto. Shalom.